Hoy vamos a hablar de cómo David trajo la presencia de Dios al pueblo de Israel y cómo Dios destacó a través de su vida la gloria para el pueblo de Israel. Dice la escritura que David trajo el arca que representaba la presencia de Dios para el pueblo de Israel. Levantó la adoración y adoradores al Eterno, que esto es lo que conocemos nosotros como la revolución del tabernáculo de David. No solo era una alabanza, eran adoradores. En Primera de Crónicas, el capítulo 21, capítulo 25. Primera de Crónicas 25:1 dice que David y los comandantes del ejército designaron hombres de la familia de Asaf, de Enam y de Jedutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas, címbalos. Y la siguiente es una lista de sus responsabilidades. Así que el Señor usa a este hombre para traer una revolución de la adoración. Yo sé que usted está en un pasaje bíblico que le dije que tuviera ahí atento. El rey David también levantó 4,000 porteros y 4,000 adoradores en el templo. Habían turnos de adoración. 4,000 personas estaban cantando todo el tiempo. No era un MP3, no era audio que estaba constantemente sonando, sino que habían 4,000 hombres que cantaban por turnos. Terminaban de cantar, se subían los otros, hacían sus turnos de adoración y volvían y se montaban otros 2,000. En total eran 4,000 que estaban adorando al Señor. También la escritura nos habla de 280 músicos que lo hacían en excelencia y que directamente dependían del rey en las instrucciones de la adoración al Señor. Hombres que estaban levantando adoración al Eterno. Así que David se conoce por ser un hombre guerrero, se conoce por haber sido el segundo rey de Israel y en especial porque levanta adoración al Señor. Hace lo que no hizo Saúl. Saúl no trajo el arca del Señor, Saúl no se enfocó en la adoración, mientras que el rey David procuró que en la casa del Señor siempre hubiese alabanza. Casa del Señor, entiéndase por el monte de Sión o la ciudad de Sión, porque él no pudo hacerle un lugar de adoración al Señor, un templo, porque sus manos estaban manchadas de sangre. Así que lo que él puede hacer es que en un tabernáculo, en una tienda pequeña, con unas sábanas estaba el arca y desde ahí se le rendía adoración al Eterno. Es una alabanza desbordante, es una alabanza que traspasa todos los corazones. De hecho, cuando él trae el arca y de lejos lo está viendo su esposa Mical, hija del rey Saúl, dice que le dio vergüenza porque él venía brincando, danzando esa canción que dice fiesta en el desierto. Él estaba cantando y se le vieron hasta sus partes íntimas y ella dijo: pero qué vergüenza, ¿qué es lo que está haciendo el hombre más famoso, más importante de Israel? El rey David está haciendo un ridículo. Así que en ese instante la Biblia dice que su vientre quedó en esterilidad y David dijo: yo me voy a hacer cada vez más vil. El caso es que yo voy a alabar al Señor. En otras palabras, no me importa lo que otros piensen, ni siquiera lo que importe mi mujer, porque yo voy a alabar al Señor. Y él hizo unas vueltas, esa canción que dice remolineando, dio vueltas bruscas danzando delante de la presencia de Dios. Entonces, conocido David también como un hombre que expresa alabanza al Señor. Un hombre que mató a Goliat, que era el enemigo del pueblo de Israel, la figura más temeraria para Israel. Un gigante que ofendía y desafiaba a los escuadrones del Dios de los ejércitos llamado Goliat. Así que por 40 días y 40 noches él estuvo hostigando al pueblo de Israel.
hasta que llegó este jovencito y dijo: ¿y quién es este perro incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios de los ejércitos? Este no sabe quién es el Dios de Israel. Así que ya usted conoce la historia, que él se va con una honda, toma 5 piedras lisas del arroyo y con la primera derriba al gigante Goliat. Le profetiza: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel, al que tú has ofendido. Hoy, Goliat, te voy a cortar la cabeza y voy a dar tus carnes, tu cuerpo y tu cabeza a las aves del cielo y a las bestias del campo, y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Ese día todas las mujeres salieron a ovar y salieron a celebrar la vida del rey David. Así que el canto decía: Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. La fama de él crecía a tal punto que levantó envidia y persecución en su suegro. Ese suegro se llamaba Saúl. Así que él comenzó a despertar tal envidia que su propio suegro comenzó a buscar para matarlo, y él salió huyendo, y en una ocasión se escondió en una cueva llamada la cueva de Adulam, juntamente con él un ejército que estaba lleno de temor, y estaban con el ánimo decaído y estaban endeudados. A pesar de esto, David seguía ejerciendo su liderazgo y seguía llevando la nación a la conquista. Era un hombre de guerra, era un hombre de desafíos espirituales. En el segundo libro de Samuel han pasado ya muchos años. Ya él es mayor, ya es un hombre de edad avanzada. Y en segundo de Samuel, el capítulo 2, versículo 15, verso 17, dice la palabra así. ¿O yo no? Sí. Segunda de Samuel 21, 15 al 17. Dice así: una vez más, los filisteos estaban en guerra con Israel. Todo el tiempo el cristiano sostiene una guerra espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se durmieron ya? Digan amén. El cristiano sostiene una guerra continua. Amén. ¿Es así o no es así? Así que Israel sale nuevamente, comandado por el rey David, a una guerra más. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y se quedó exhausto, el rey sin fuerzas. Y aparece un personaje en el verso 16 llamado Isbi Benob, y era descendiente de los gigantes, quizá familiar de la genética de Goliat. Aparece un hombre aquí en el momento de mayor cansancio, en el momento de mayor debilidad de uno de los guerreros más prestigiosos de la nación israelita, del rey David. Así que Isbi Benob era un descendiente de los paladines. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos, solo la punta de la lanza de este hombre. Y estaba armado con una espada nueva, y había acorralado, escuche bien, había acorralado a David y estaba a punto de matar el hombre de los grandes desafíos. Pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon: no volverás a salir con nosotros a la batalla, rey. No te vamos a dejar salir más. ¿Por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? ¿Por qué arriesgarnos que se apague la luz de Israel? El mensaje hoy tiene por título: ¿por qué arriesgarnos? Hay una guerra nueva que se presenta en este pasaje bíblico, pero también vemos cómo el rey se queda sin fuerzas. Cuando estamos sin fuerzas es la oportunidad perfecta que Satanás utiliza para acorralarnos y tratar de destruirnos. Todos sin duda enfrentamos momentos de cansancio emocional. Pasamos por cansancios espirituales. Pasamos por cansancios de servir en la obra de Dios. Y ese momento es un momento delicado, sensible, porque ahí viene un demonio que es un espíritu inmundo que viene a tratar de darte de baja, porque cuando tenías fuerzas tú mataste a Goliat.
Cuando tú tenías fuerzas, llevaste al pueblo de Israel a la victoria. Pero en el cansancio, en la debilidad, Satanás buscará cómo destruirte para poder acabar con tu determinación, con tu destino. Así que ahí está el rey más prestigioso acorralado. Yo no puedo imaginar David cómo estaba de asustado. Quizá él pensó: ya he terminado mi carrera, voy a terminar en las manos de mi enemigo, voy a terminar en las manos de Isbi, voy a terminar totalmente masacrado por mi enemigo. Yo no sé si alguien que está aquí en esta noche está pasando por una situación de cansancio emocional. Si alguien de los que está aquí está pasando por un cansancio espiritual, si alguien que está aquí está pasando por un cansancio de la vida. Hace una semana me reuní con un hombre en un café en Guarne, y mientras conversaba con él, él me dice lo siguiente: pastor, hace 20 días tuve una enfermedad, una debilidad en el cuerpo. Yo pensé que le había dado COVID. Él decía: una debilidad, eso que dicen que da debilidad, que uno no quiere vivir más. No me quería parar de la cama. Cuando él sigue conversando, comienza a expresar: ya estaba tratando de hacer mi testamento, ya quería organizar quién iba a quedar con las cosas, porque no, por favor, porque no quería yo seguir viviendo. Quería yo terminar con mi vida. No le encuentro sentido el por qué vivir. Así que este hombre estaba en una depresión profunda, y es un hombre adinerado. Es un hombre que económicamente lo tiene todo. Es un hombre que económicamente no le hace falta nada, pero estaba diciendo: me siento cansado de levantarme todos los días a lo mismo. Cuando él expresó esto, recordaba un meme que estaba por ahí en Facebook y en Instagram, que decía algo así, que fue por causa de la monotonía que se acabó la relación. Entonces hacían memes y decían: pues si a esta le da monotonía viviendo de yate en yate y de avión en avión, ¿cómo será yo que voy una vez al Hueco a comprarme una camisa? Porque hay momentos que en la monotonía, el vacío, el cansancio llega, así tú tengas todo económicamente. Por eso tenemos que ser muy alertas cuando vienen los momentos de cansancio emocional, los momentos de cansancio espiritual y los momentos, entre comillas, de cansancio de vivir. Así que comencé a compartirle a este hombre del propósito de Dios con su vida. Isbi Benob era un descendiente de los gigantes. Isbi Benob, su nombre significa el que produce agotamiento. Una de las maneras de Satanás llevar un líder, un pastor, un creyente a la debilidad es agotarlo. Es que la persona se sienta sin fuerzas, sin no querer nada más. Hablé con alguien que ha pasado por momentos y episodios de depresión. No se quiere levantar de la cama, no se quiere levantar del estado en el que está, y es en ese instante donde el enemigo viene a atacar. Es el momento en que el enemigo va a utilizar todo su arsenal. Muchas veces usted ha orado por otros. Muchas veces usted ha orado por bendición para familias. Muchas veces usted ha echado fuera demonios. Pero cuando usted está agotado, se le va a venir el espíritu de Isbi Benob, que significa el que produce agotamiento. Es en los momentos de agotamiento donde necesitamos refugiarnos más en el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias por los 4 que dijeron amén. ¿Cuántos creen que tenemos que fortalecernos en el Señor en el momento de la debilidad? Uy, Dios mío, volvió mi alma al cuerpo. Es ahí donde tenemos que fortalecernos, aun cuando no hay fuerzas, cuando no hay ánimo. Hay que ir a la iglesia. Hay que buscar que alguien ore por nosotros. Tenemos que tener humildad y decir: necesito oración para mi vida, porque estoy atravesando por una etapa de agotamiento. Si no la has atravesado, la vas a atravesar. Pero tienes que estar muy atento, porque es un momento quizá de muerte espiritual. Jesús fue tentado en el momento de mayor debilidad. La escritura dice, Lucas capítulo 4 en el versículo 1, dice que fue llevado por el Espíritu del Señor al desierto. Sí, él fue llevado en el poder del Espíritu Santo al desierto. Pero después de 40 días de no comer, es mucha la hambre.
Así que se le apareció Satanás y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras que están aquí en este lugar en pancito caliente. No es que tú eres el Hijo de Dios, no, es que es muy fácil hablarlo, pero imagínate tú, 40 días en el desierto. Si aparece el tentador y te dice que conviertas esas piedras en pan aliñado antioqueño, o sea, el hambre, la tentación es grande. Era el momento de mayor debilidad de Yeshua. ¿Es así o no es así? El diablo va a buscar atacarte. El diablo va a buscar atacarme en el momento de debilidad. Por eso cuando tú estás desanimado, desalentado, es más fácil criticar a alguien. Es más fácil que usted imita un concepto sobre una persona, porque el desánimo hace que fácilmente hablemos, hace que fácilmente cedamos a las tentaciones del enemigo. Hay un grupo de personas que este fin de semana fueron al retiro espiritual. Vienen gozosos, vienen alegres, pero el diablo va a buscar el momento de debilidad para venir a atacarles. No importa las victorias del retiro espiritual, no importa cuánto vomitaste en ese lugar, no importa cuántos demonios mataste en ese lugar, él va a volver. Los espíritus inmundos se van, pero ¿qué? Vuelven. Ellos regresan otra vez a buscar el momento de debilidad para que tú vuelvas atrás. Pero eso no va a pasar contigo, eso no va a pasar conmigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo no soy de los que retroceden, sino de los que avanzan para abrazar el propósito del supremo llamamiento por el cual fui escogido. Amén. Así que ahí está Jesús siendo tentado. El problema no es el enemigo de turno, ni la fuerza del enemigo de turno, sino la fuerza que tú tienes o dejas de tener en cada circunstancia o en cada momento de tu vida. Y te lo voy a repetir: no es el enemigo ni el diablo que esté atacando tu vida, ni cuál sea la fuerza con la que él venga. Lo más importante es la fuerza que tú tienes o dejas de tener en cada momento de tu vida. Por eso la palabra del Señor dice: fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? Entonces toca estar fortaleciéndose, toca estar alimentándose, toca estar dependiendo del Señor. No importa cuál sea el demonio que venga a atacarte, si tú estás lleno del poder de Dios, entonces vas a vencer. Tu victoria pasada no sirve como garantía de triunfo actual. Isbi-Benob no era un gigante invencible para David, pero lo encontró en un momento de debilidad. Lo encontró en un momento difícil. Entonces es lo mismo que puede ocurrirnos a nosotros en la vida espiritual. Por eso San Pablo da un consejo en 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 12, que dice: si alguien piensa estar firme, mire que no caiga, porque toca estar ¿qué? Vigilante. El ladrón viene cuando menos lo esperamos. Entonces toca estar vigilante. Las empresas de vigilancia tienen que estar 24/7 cubriendo seguridad para la empresa que lo contrataron. Quizá el ladrón no vino hoy, no vino mañana, pero el ladrón está estudiando cómo llegar. Pero cuando el ladrón venga, entonces va a encontrar resguardado ese lugar. Así es la vida del cristiano. Si Satanás viene a atacarte, entonces tendrá que huir por 7 caminos, porque el Señor Dios Todopoderoso levantará bandera y Él será tu Nisi cuando Él venga a atacarte. ¿Cuántos dicen amén a eso? La escritura dice en Isaías 40:31: en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Usted que ya fue al retiro espiritual hace 3 años, 2 años, 1 año, los que apenas van a ir y los que ya fueron, el Señor dice: en cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. No importa cómo tú hayas estado, como estés, hay fuerzas para ti. Hay fuerzas del cielo para ti.
Y si tú dices ya no soy capaz, el Señor te dice hay fuerzas nuevas para ti. Volarán alto como las águilas. Volarán alto como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza está en la fuente del Todopoderoso. Yo te profetizo que vas a correr, que vas a volar, que el diablo cuando venga a atacarte no te va a destruir, porque tú estás dependiendo de la roca que es Cristo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Dale un aplauso al Señor. Así que ahí está David, acorralado, exhausto. Pero se aparece un hombre de su equipo, un guerrero poderoso. Aparecen muchos sucesos de la vida de David. Abisai también está en el tiempo cuando uno de los hijos de David se levanta contra su padre, Absalón. Y él sale también a defender. Esa es otra predicación acerca del poder de la lealtad. Pero aquí aparece Abisai, hijo de Sarbia, y llegó al rescate de David y mató al filisteo. Abisai significa el Padre existe. En el momento de tu mayor debilidad, Dios te va a enviar un Abisai, alguien que te va a levantar las manos, alguien que va a orar por ti, alguien que no te va a juzgar, alguien que no te va a señalar, alguien que va a levantar tu espíritu caído y tu ánimo que ha estado decaído. ¿Cuántas veces estabas decaído y Dios utilizó a la persona menos pensada para que fuera un momento de bendición en nuestras vidas? Cuando vamos al retiro, muchos que estábamos allá, vamos sin fuerzas, vamos decaídos, no queríamos nada, pero el abrazo de una persona diciéndonos cuánto te ama papá. Ahora ya tú lo puedes llamar papá, padre, papito. Él te ama. Puedes volver a la casa del Padre y vuelve y tu ánimo se levanta. Dios va a enviar un Abisai si alguien está en momentos de debilidad en este lugar. Pero también somos llamados a ser Abisai para la gente que en otro tiempo ha sido de bendición para nosotros. Me explico. Hay gente que te ha fortalecido a ti. Hay gente que ha sido de bendición para ti en el pasado. Una llamada, una oración, una profecía, un aliento. Cuando esa persona pase por momentos de debilidad, tú eres llamado a ser un Abisai para rodear la vida de esa persona que también oró por ti en tu debilidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo voy a llevar al campo pastoral. ¿Usted sabe cuánta gente ha pasado por nuestra oficina y cuántas cosas han escuchado estos oídos? He visto 1000 cosas en las iglesias desde que llevo mi servicio a Dios. Desde los 3 años voy a una iglesia cristiana. Eso no quiere decir que era cristiano. Desde los 3 años he pasado mi vida casi que en la cultura de la iglesia, como niño jugando bajo las bancas. Luego crecí siendo un adolescente en la iglesia. Luego a los 15 años estuve tocando la batería en la iglesia por unos 7 años. Tuve grupos de oración. Estuve sirviendo, barriendo, trapeando, como hasta el día de hoy que le sigo sirviendo al Señor. Mis oídos han escuchado y mis ojos han visto muchas cosas en la cultura del qué hacer iglesia. Pero también he visto que cuando un rey, en este caso un líder, comete una falta, muchas veces en vez de fortalecerlo, estamos para juzgarlo y para criticarlo. Yo no sé por qué esta palabra esta noche, pero tú eres llamado a fortalecer también a los que te han fortalecido. Tú eres llamado a rodear los que en el pasado también te han rodeado a ti. Tú eres llamado para que otros lloren en tu hombro cuando tú lloraste en el hombro de alguien más. Tú estás llamado a cubrir la desnudez y la debilidad de tu hermano cuando la está atravesando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abisai significa el Padre existe. Porque en el momento que nos sentimos acorralados por Satanás, el Señor nos recuerda que el Padre existe.
Y si te has sentido que Satanás está rodeando tu vida, pues el Señor te dice: yo soy el león de la tribu de Judá y yo peleo por ti. Hoy el Señor te da esa palabra. Aquí yo encuentro la importancia del cuerpo de Cristo y del fortalecernos unos a otros. Como pastor, yo necesito tu oración. Como pastor, yo necesito tu respaldo. Como iglesia, tú necesitas de nuestra oración. Como iglesia, tú necesitas de nuestro respaldo. Tu hermano no es tu enemigo es el diablo. Y cuando la iglesia se junta, lo que hay es victoria en el mundo de las tinieblas. ¿Alguien puede alabar a Dios esta noche? Tiene que haber esa conciencia: yo necesito tu oración, yo necesito tu respaldo. Tú necesitas mi oración, tú necesitas mi respaldo. San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4:1, habla del poder de la unidad del cuerpo de Cristo. Y él dice lo siguiente en el verso 4:1, capítulo 4:1 de Efesios: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna, una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Tenemos que llevar una vida con altura por la misericordia y la gracia del Señor que Él nos ha confiado a nosotros. Nos ha confiado el ministerio de la reconciliación, nos ha confiado el ministerio de la gracia, de la predicación. Y de los que tenemos el privilegio de tocar un instrumento, de servir en la casa del Señor, Pablo dice: les suplico que lleven una vida digna, respetuosa al llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo, porque las Escrituras dicen, ahí sigue el pasaje, diciendo que todos tenemos un don para aportar en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero me llama la atención desde el versículo 2 que dice: sean humildes, sean amables, hagan todo lo posible por estar en paz, porque eso trae bendición a la iglesia. Hechos 2:42 dice que la iglesia primitiva, todos los creyentes se dedicaban a los chismes de los apóstoles. Ay, ¿qué dice ahí? A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal y a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. La iglesia aquí en la iglesia El Camino nos agrada mucho cuando hay grupos conexión y se reúnen y tienen momentos de comida. Y hay gente que dice: ¿cuándo es la palabra? Es que comer también es espiritual. Aunque usted diga: eso es muy carnal. Usted dice amén, hermano. No, comer es muy espiritual, porque la Biblia dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios salvación y vida eterna. ¿Dónde Dios envía salvación y vida eterna? Cuando los hermanos se reúnen en armonía y comparten. Así que la iglesia primitiva tenía una costumbre de hacer comidas, invitarse entre los hermanos y tener un tiempo de generar amistad y generar lazos fraternos. Los lazos fraternos nos unen como el cuerpo de Cristo. Y cuando tú estés agotado y cuando tú estés cansado, no digas: el pastor no me llama,
Es que no hay quien me mire. No, porque tú estás en una comunidad donde puedes hablar con tu hermano, donde tu hermano puede orar por ti, puede levantar tus manos cuando están caídas. Así que termina la historia. Abisaí se interpone en ese momento tan difícil y pelea por él. Concluyo esta parte acá. Estás llamado a pelear por tu hermano. Amén. Pero hay muchos de nosotros que vemos que llega ese espíritu del desánimo y antes le decimos: mátalo, cortalo. No me voy a meter ahí, que lo mate. Que mate a este desgraciado. Pero ahí estaba Abisaí como un hombre leal. Una iglesia tiene que ser leal a sus líderes, a sus mentores, a sus pastores. Como dice la escritura: sean obedientes a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestra alma. Porque estamos orando por sus vidas, porque les hemos edificado, porque por años tú has venido y en momentos de depresión has escuchado una palabra que te levantó. Mucha gente que viene a la iglesia El Camino hoy está en ciertos puestos de negocios, de trabajos y de conexiones a causa de nuestras oraciones. Y no lo digo para hacer reclamo espiritual, lo digo para mostrar la bendición que trae una comunidad. Hay gente que se ha conectado, que se ha casado, que se ha organizado, que está en puestos de algún nivel de autoridad, que está liderando, que está haciendo algo por causa de la bendición de una comunidad cristiana. Y hemos encontrado nuestro punto y propósito en el pueblo de Cristo. Lo mínimo que tenemos que hacer como pueblo de Dios es ser unos Abisaí. Tenemos que ser leales a la gente que ha sido bendición para nosotros. Así que él hace una expresión: ¿por qué, David, arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? De ahora en adelante tú no sales a la guerra, tú te quedas en el consejo y nosotros salemos a pelear. Lo que él está diciendo es: no vamos a permitir que la inteligencia, la sabiduría, la gracia, el favor de Dios para Israel se extinga. La lámpara de Israel, los hombres de Dios son lámparas donde Dios los ha colocado. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que un pastor es una lámpara de Dios en un lugar, en una nación, en un territorio, en un país, en un departamento? Es una lámpara. Y cuando el diablo ataca una lámpara, lo que está haciendo es que le está dando bajas al reino de los cielos. David era la lámpara de Israel. Así que le dice: yo no me voy a arriesgar que se apague la lámpara de Israel. La lámpara eres tú. La lámpara eres tú. Porque Jesús dijo en el sermón del Olivete, en Mateo 5, 14, 16: ustedes son la luz del mundo. Una luz se pone a lo alto, no se mete en un cajón. Versión del 60: no se mete en un almud, no se mete debajo de la mesa, sino que se pone en lo alto para que todos tengan el privilegio, la dicha, el favor de ver. Cuando alguien se levanta en luz, no está brillando con luz propia para su beneficio, está alumbrando a beneficio de una ciudad, de un departamento, de una generación que ha de conocer el mensaje de salvación. Cuando tú te levantas y te has levantado a mostrar la luz de Cristo, tú estás trayendo bendición a las generaciones que Dios está levantando. ¿Alguien puede decir amén a eso? Salmo 18, 28 dice: enciendes una lámpara para mí. El Señor mi Dios ilumina mi oscuridad. En conclusión, tú eres una lámpara de Dios. Dios te puso en una empresa, tú eres una lámpara en ese lugar. Tú estás en esta iglesia, tú eres una lámpara de Dios en esta iglesia. Tú estás sirviendo en la iglesia del Oriente, tú estás siendo una lámpara en ese lugar. A eso llegamos también a Medellín, a alumbrar. Aquí también vienen brujos en Medellín a visitarnos aquí a la iglesia. Pero hoy profetizamos que esos brujos que están llegando a la iglesia tendrán que reconocer que solo hay un Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Dios todopoderoso, Jesucristo, Jesús, el Mesías.
En el oriente hemos llegado a ese lugar y cada vez conocemos más situaciones y entendemos por qué Dios nos ha llevado allá a predicar. Una lámpara. Hoy estamos en el corazón de Medellín. Estamos en el centro de esta ciudad. Y no crea que esta iglesia está aquí por adorno. Esto en el mundo espiritual brilla. Medellín es como la tierra de Zabulón y de Neftalí. Cuando el Mesías se asomó a ese lugar, dice: tierra de Zabulón y de Neftalí, que estaba en oscuridad, luz le resplandeció. ¿Quién era la luz? Yeshua. Y cuando él llegó en el mundo espiritual, lo que se vio fue una luz que alumbró a la tierra de Neftalí y de Zabulón. Esta iglesia es un faro a Medellín y a las naciones de la tierra, y los que estamos aquí fuimos puestos por él. Ahora, ¿qué tiene que ver el título de la enseñanza? ¿Qué tiene que ver? El título es: ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué arriesgarnos a perder la luz que ya él puso en nosotros? ¿Por qué arriesgarnos a soltar la lámpara que está en nuestro corazón? En nosotros está la expresión de las 7 características del Espíritu del Señor. La menoraj interna del Eterno está en nosotros. Las 7 manifestaciones del Mesías: la sabiduría, el conocimiento, el temor del Señor. Esas 7 manifestaciones están en nosotros. Yo soy la menoraj del nuevo pacto. Cristo fue la menoraj representada desde el tabernáculo, que alumbra eternamente. Por eso él dijo: yo soy la luz del mundo. El que está en mí no va a entrar en oscuridad. Entonces yo estoy en él, que es la menoraj, que es la luz, y ahora yo soy portador de la luz. ¿Por qué arriesgarme a apagar la luz? ¿Por qué arriesgarte a soltar la bendición? ¿Por qué arriesgarte que tú digas: estoy desanimado, no me voy a congregar más? Y entonces, ¿qué le hacemos? ¿Un baile o lo animamos? ¿Cómo? ¿Le ponemos fiesta en el desierto para que anime? ¿Cómo te vas a devolver? ¿Cómo te vas a desanimar? Si lo que Dios tiene para ti es bendición y vida eterna. ¿Cómo te vas a devolver si las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? ¿Cómo te vas a desanimar si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién yo voy a ir? No hay tiempo, no hay hoja de vuelta. Por el contrario, los próximos días que vienen, somos una iglesia que no nos vamos a arriesgar a perder la presencia de Dios, el llamado de Dios, la asignación de Dios. Iremos como la luz de la aurora, aclarando, aclarando, hasta que el día es perfecto. Iremos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Hoy pasé a San Diego a hacer una diligencia y me saludaron unas señoras de un restaurante. Me dijeron: pastor, ¿qué pasa que no ha vuelto aquí al restaurante? Y entré y la saludé y me dijo: ¿y cómo ha estado? Y yo le dije: estoy tan bien que hasta estoy asustado de lo bendecido que estoy. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted dice: esto tan bueno que me está pasando no es verdad. Un día se va a acabar. No, si tú estás en el Señor sabrá mantenerte en paz, sabrá mantenerte bendecido. No hay tiempo de volver atrás a comer agarroas con los marranos. Amén. Si alguien hoy estaba desalentado, desanimado, el Señor le dice: ¿y cómo te vas a arriesgar? ¿Qué va a ir a buscar allá al corral del marrano? Está extrañando el popó del marrano, el vómito del perro. ¿A qué va a ir allá? ¿Y eso para qué y para qué? No, usted va a seguir avanzando en el Señor. No nos arriesguemos a apagar el avivamiento que Dios nos ha entregado. No nos arriesguemos a dejar que la lámpara se apague. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Si alguien quiere cuidar la lámpara del Señor, yo le voy a pedir esta noche que le dé un aplauso al Señor y se coloque sobre sus pies.